Bienvenidos el día de hoy a nuestro episodio de podcast. Hoy vamos a hablar del tema cómo la inteligencia artificial está transformando a los negocios. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial que es Aaron Ocampo. Él es el encargado de todos estos temas en IPA Group. Y bueno, nuestro experto en tecnología el día de hoy nos va a hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Aaron? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí pudiendo platicar un poquito de lo que hago y de las cosas que están en boga y demás. Claro, excelente. Bueno, vamos a entrar en materia, si te parece bien. Lo que quiero preguntarte es, ¿qué tan importante es el día de hoy el tema de la inteligencia artificial para todos los profesionales? No, bueno, definitivamente es un tema que pareciera que estamos hablando del futuro o muy futurista, pero es un tema de la actualidad en el cual muchas de las empresas que actualmente implementan inteligencia artificial, pues ven muy buenos resultados y que, bueno, al final, como digo, es un tema actual del cual podemos aprovecharnos, ya sea que seamos emprendedores o que tengamos ya un negocio establecido, pero definitivamente un tema muy importante para las empresas. Quienes no conocen del tema, pareciera que esto es algo como del otro mundo, como el que es muy difícil y muy complejo. Sin embargo, vamos a empezar paso a paso con algo muy claro. A mí me gustaría saber en sí la inteligencia artificial, que sabemos que es una herramienta, ¿cuáles son los beneficios generales de esta inteligencia artificial para los emprendedores y para los empresarios? Bueno, más allá que de lo que en un momento dado se pueda pensar que la inteligencia artificial eh, pueda tener como beneficios en cuanto a lo mejor recurso humano y demás, eh, hay un áreas en la parte de resultados que se ven 100% afectadas una vez que la inteligencia artificial se implementa en una empresa. Las empresas que implementan inteligencia artificial para sus procesos de automatizaciones, para seguimientos o diferentes cosas que podemos ver más adelante, ven un muy buen resultado en cuanto a un porcentaje de incremento anual, obviamente, en sus resultados, tanto de conversión como económicos, como de procesos, en diferentes áreas, ¿no? En general es una herramienta que permite em, eficientar y agilizar procesos que antes a lo mejor tomaban mucho tiempo y que, bueno, implementándose se puede mejorar bastante. Oye, Aaron, uno de los grandes mitos o una de las cosas que la gente escucha es que la inteligencia artificial va a suplantar o va a quitar algunas funciones, algunos roles dentro de alguna empresa. Pero más allá de este mito, me gustaría saber cuál es el impacto positivo para el cliente o para las empresas, incluso la gente que trabaja, los colaboradores de alguna empresa. ¿Cuál es el impacto positivo en esta experiencia al utilizar la inteligencia artificial? Es una realidad que la inteligencia artificial está teniendo un impacto, como dije hace un momento, en la cuestión de recurso humano. ¿Por qué? Porque hay tareas que antes se hacían, digamos, por personas, por gente que las llevaba a cabo, que ahora la inteligencia artificial lo puede hacer en menor tiempo, Ujú. sin la necesidad de, digamos, de esa persona. Sin embargo, también es una realidad que la inteligencia artificial tiene limitantes y que tiene un poco, al final no tiene ese toque humano, no es fría, es al final de cuentas es una máquina y demás, ¿no? Y también es cierto que se puede entrenar para que hable o para que se comporte como a lo mejor lo haría un humano. Hay decisiones o hay circunstancias en las que la intervención humana es irreemplazable, ¿no? Pero sí, definitivamente la inteligencia artificial está empezando a tocar muchas de las áreas de las empresas. Específicamente, yo creo que las más afectadas son los procesos que son repetitivos y que tienen que ver meramente a lo mejor con la intervención de una máquina, ¿no? Cuando hay que a lo mejor
captura de datos o análisis o cosas de ese estilo, ¿no? Obviamente la labor manual es mucho más complicada utilizar un robot, ¿no? Porque requiere en este caso inversión, una cuestión de hardware y demás. Pero sí, definitivamente la inteligencia artificial tiene un impacto en lo que es el recurso humano con respecto a como lo teníamos hace años, ¿no? Eh, pero sí, sin embargo, también creo que si somos inteligentes en su implementación, vamos a poder lograr no solamente utilizarla como para lo que comento, para los procesos que comento, sino que vamos a poder empoderar a nuestra fuerza de trabajo, a nuestros empleados, a la gente, a nuestros equipos, con herramientas más potentes, con herramientas más capaces. Y bueno, yo recomendaría que si estás buscando eh, implementar inteligencia artificial o si estás interesado en lo que es la inteligencia artificial, definitivamente lo hagas y que lo hagas pensando en cómo ayudar a la gente o a tu equipo para poder desarrollar, para poder producir mejor. Claro, el otro día estabas leyendo un artículo donde decía que, bueno, definitivamente la inteligencia artificial no va a poner un negocio, no va a hacer un nuevo emprendimiento, pero ¿qué pasa si entonces este emprendedor o tal vez una persona, un colaborador en un área operativa, por ejemplo, donde implementen una nueva máquina que tenga estas características o el uso de la inteligencia artificial, pues, perdón, eventualmente sí le va a suplantar si él no se actualiza, es decir, esa máquina va a llegar a hacer su trabajo, pero ¿qué pasa si a lo mejor este operador empieza a aprender el uso de esta máquina con esta inteligencia artificial? Entonces ahí estaría como que actualizándose básicamente. Pero no sé, los espectadores me gustaría que dejaran comentarios qué les está pareciendo este tema, porque realmente la inteligencia artificial está dando mucho de qué hablar y bueno, no es tan complicada utilizarla. Me gustaría, Aaron, que nos pusieras muy puntuales ¿cómo crees tú que la inteligencia artificial puede ayudar a los negocios, pero con casos muy prácticos? Por ejemplo, para los coaches, los profesionales, los abogados, por ejemplo, o alguna profesión o algún nicho de mercado muy específico. Bueno, seguramente han visto en TikTok, en YouTube, si les llama la atención este tema de la inteligencia artificial, cómo muchas empresas han empezado a utilizar ChatGPT para hacer scripts o textos para videos o para contenidos de marketing y demás, ¿no? Pero digamos, esa es un poco la parte como bonito, la parte más vistosa, pero en realidad la inteligencia artificial va mucho más allá de hacer un video, de hacer un post, de hacer un chiste, una imagen o cosas así, ¿no? Que mucha gente lo usa para ello, pero en realidad la inteligencia artificial tiene un espectro mucho más amplio, ¿no? Y bueno, hablando específicamente de nichos como los que hablas en cuanto a contadores o a lo mejor coaches o abogados, que son nichos más profesionales o más específicos, puedo decirte que, por ejemplo, ¿no? En el caso de los coaches, antes, cuando querías vender algún curso o cuando querías hacer alguna campaña para promocionar algún servicio y demás, pues, digamos, todo se hacía de manera manual, ¿no? En el cual, pues, tú ibas a algún canal en redes sociales o lo que sea, ¿no? Y hacías tu promoción. Y que bueno, cuando la gente te mandaba correos y demás, pues tú los agregabas a tus listas de newsletter o les mandabas el link para mandar para que compraran tu curso y cosas de ese tipo, ¿no? Ahora prácticamente esto se puede hacer todo, digamos, con inteligencia artificial, ¿no? Digo, esta cuestión de los newsletters y demás no es nuevo, ya es algo que tiene algún tiempo. Sin embargo, la inteligencia artificial nos ayuda a poder optimizar o poder automatizar esos procesos, ¿no? En donde, por ejemplo, se puede crear una secuencia de seguimiento para la venta de algún producto o de algún servicio, ¿no? O se puede utilizar para analizar los demográficos de tu audiencia, ¿no?
en donde no solamente te diga cuántos hombres y mujeres tienes en tu audiencia o las edades y demás, sino más bien basado en esos datos, qué cosas puedes hacer, ¿no? Es decir, a lo mejor tienes una audiencia mayormente de hombres, entonces sugerirte temas o sugerirte un tono o sugerirte cursos o servicios que a lo mejor de otra forma no lo hubieras podido ver, ¿no? En el caso, Claro, por ejemplo, en la cuestión de los abogados, por ejemplo, procesos son, este es un servicio, o perdón, o es un nicho de mercado muy específico y donde requiere mucha captura de información, por ejemplo, ¿no? Antes todo se hacía así de manera manual, la gente metía sus datos o metía los datos en bases de datos como Excel y demás, y que bueno, ahora todo eso prácticamente se lo puedes dar a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te hace las bases de datos, te hace los análisis, te hace reportes, te hace gráficos incluso de cosas que estés buscando, alguna tendencia o cosas así, ¿no? En realidad, como decía, la inteligencia artificial no solamente hace marketing, que mucha gente se ha ido por ese lado y por las imágenes y demás, sino está tocando todas las áreas de operación de una empresa, ¿no? claro. En algunas preguntas que hicimos previa a esta entrevista que te estamos haciendo y algún análisis de las audiencias, había preguntas muy específicas, por ejemplo, en cuanto a los costos de cómo utilizarla, o también en un momento dado para saber si era difícil. Digamos, ¿cuál es el secreto para utilizar la inteligencia artificial? Hemos sabido, por ejemplo, acerca de los prompts o de las instrucciones que se le dan a la inteligencia y sobre todo, por ahí escuchaba yo también en un artículo, leía en un artículo que decía que dependiendo el cómo pedíamos la información es la información que vamos a obtener. Sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de analizar datos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué recomendaciones harías tú para esto? Aquí entra la parte que comentaba hace un rato de cómo usar la inteligencia artificial a nuestro favor y cómo ganar herramientas y capacidades o habilidades para Ujú, utilizarla en pro de la empresa, en pro de la persona, ¿no? Que está usándola, ¿no? Definitivamente, la inteligencia artificial, cada vez que le hagamos alguna pregunta, cada vez que le hagamos alguna petición, nos va a dar algo, porque ese es su trabajo, para eso fue creada. Sin embargo, no es lo mismo decirle, dame una lista de prospectos que les interese, no sé, algún servicio, por ejemplo, a lo mejor darle un prompt, como decías tú, o una instrucción más detallada en donde le pidamos a lo mejor que haga algún análisis de empresas alrededor, que tengan ciertas características. Mientras más específicos y mientras más detallados seamos con nuestras instrucciones al momento de utilizar inteligencia artificial, mejor y más detallada será la respuesta. Nosotros, por ejemplo, en la empresa usamos inteligencia artificial para muchas cosas, ¿no? Definitivamente la generación y la creación de contenido es una de ellas. Sin embargo, por ejemplo, como comento, la parte de captación o la parte de análisis es muy poderosa, ¿no? Para poder obtener o para poder generar mejores resultados. La parte o lo interesante aquí es el saber utilizarlo, el saber disparar eh, esas respuestas como las estamos buscando. Y que bueno, ya hay mucha gente ahora que se dedica incluso a enseñar lo que se dice como el prompt engineering o la ingeniería de instrucciones o sí, de llamados a la inteligencia artificial. Y que bueno, hay algunos procesos y hay algunas formas de hacerlo. A lo mejor en otro episodio podemos hablar acerca específicamente de lo que son los prompts y cómo armarlos o cómo explotarlos de mejor manera, ¿no? Sin embargo, lo que sí puedo decir es que en ese momento es que mientras mejor estructurado y mientras mejor detalle le demos en la instrucción a la inteligencia artificial,
mejor tendremos o mejores respuestas obtendremos de ella. Sí, creo que esa es la parte más importante. Tal vez este tema de la inteligencia artificial puede ser intimidante para muchas personas, pero vamos a ir cerrando un poquito el episodio del día de hoy y me gustaría que tú nos dieras algunas recomendaciones iniciales para los emprendedores o los empresarios que quieren empezar a implementar esto. ¿Cuáles serán los primeros pasos para poder empezar a implementar la inteligencia artificial en su negocio o alguna área específica? Cuéntanos de esta parte inicial para todos los emprendedores y estos profesionales de los que bien hablabas o las empresas. Mira, pues yo creo que una de las partes importantes en donde podemos empezar a hacer o a usar inteligencia artificial es en procesos repetitivos. Muchas veces hacemos cosas que son lo mismo cada vez que las realizamos, ¿no? Que a lo mejor abrimos un archivo y hacemos y lo copiamos y lo mandamos y lo imprimimos, cosas así, ¿no? Esos son procesos de los cuales la inteligencia artificial puede ayudarnos a eficientar, porque una vez que podemos eficientar esos procesos, nos liberamos ese tiempo para poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces, primeramente, yo creo que uno de los primeros pasos sería identificar procesos repetitivos. Una vez que Ok. los identificamos y que sabemos en dónde hay oportunidades de optimización, buscamos alguna herramienta que nos ayude a optimizarlos o a automatizarlos, ¿no? Actualmente hay millones de herramientas allá afuera que están haciendo uso de la inteligencia artificial para optimizar o para automatizar procesos, ¿no? Ok. Entonces, hay muchos de ellos que son gratuitos. La verdad es que actualmente como está creciendo tan rápido el desarrollo de software y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, obviamente la demanda, porque la demanda es grande, muchas empresas ofrecen muy buenos programas o muy buenos paquetes de inteligencia artificial o de automatización o de procesos de manera gratuita. Entonces, hay muchos que si estás empezando, que puedes probar, que puedes implementar sin invertir nada, ¿no? Sin ningún gasto. Yo creo que esa es una de las primeras áreas y después, por ejemplo, también lo llegué a comentar, lo de la generación de contenido. Y ya más adelante, si en realidad te gusta y quieres entrarle más a lo que es la implementación de inteligencia artificial, lo que es análisis de datos y toma de decisiones es un muy buen tema también. Pero digamos que, bueno, esas son áreas más avanzadas. Más que nada porque para poderlos realizar o para poder llegar ahí, necesitamos saber o necesitamos conocer la fuente de información y como decíamos y hablábamos de los prompts o de ser inteligentes con los prompts, eh, necesitamos tenerlos más detallados, más específicos para poder llegar ahí. Pero digamos que ese sería como que el crecimiento o el proceso, ¿no? Empecemos con cosas que podemos automatizar rápido, después buscamos cómo generar o cómo crear contenido para nuestra empresa, para lo que queremos hacer y después analizar y desarrollar. Muy bien, amigos, pues ahí lo tienen. Los primeros pasos es identificar precisamente esas áreas donde hay procesos repetitivos, empezar a implementar estas herramientas a través de estas formas de identificar problemas. Necesitaríamos, para terminar, Aaron, necesitaremos que alguien dentro de nuestro equipo se especialice en estas herramientas o cómo podemos hacerlo. Digo, porque no, la gente, repito, tiene acceso, sabe de la herramienta o de las herramientas, pero no saben utilizarlas. ¿Qué recomiendas tú? Todos. Yo recomiendo que todas las personas en una empresa empiecen a estudiar, empiecen a involucrarse con alguna forma de inteligencia artificial. Más que nada porque eso es lo que se va a utilizar de ahora en adelante. Si hacemos un pequeño análisis de las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, tanto en el trabajo como de manera personal, como de manera social incluso, todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor empiezan a tener un cierto involucramiento de inteligencia artificial de alguna manera.
Cuando vemos anuncios en la televisión acerca de teléfonos, ahora los teléfonos tienen inteligencia artificial. Cuando vemos algún software o los mismos software que usamos para el trabajo de oficina, la suite de oficina, todos tienen inteligencia artificial. Y o sea, por eso digo, todas las personas que tienen o que están involucradas en tanto, repito, tanto en el área laboral como en el área personal, hay inteligencia artificial usándose de alguna forma. Entonces, ¿quiénes deben de hacerlo? Yo digo que todos, porque de alguna forma todos podemos aprovecharlo y usarla de alguna manera. Ok, si quisieran hacer algún contacto contigo, ¿dónde pueden encontrarte? Me pueden encontrar en mi correo aaron@ipagroup.co y bueno, en la página web también ipagroup.co, donde tenemos artículos y estamos haciendo muchas cosas para ayudar a las empresas a tener información, a tener herramientas, a tener recursos para poder utilizar inteligencia artificial, metodologías, muchas cosas que estamos haciendo para ello. Así que si les interesa, vayan a nuestro blog, ahí es donde estaremos poniendo muchas de estas cosas de las que estamos platicando por acá. Muy bien, muchas gracias, Aaron. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias. Ahí lo tienen. Dejen sus comentarios aquí abajo de este episodio. Y si tú crees que le puede servir esto a una persona, comparte el link también y hasta la próxima. Hasta luego.